Con la comida, exacto, y ahora ya no se me ocurre comprarme porque era de tantacito por antes. Ya. Un poco más. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder. Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta convocatoria que desde la Asociación Cultural y Social Alborea y correspondiente al mes de noviembre, pues nos acerca siempre a temas interesantes de actualidad que nos enriquecen y que nos ayudan a profundizar en el conocimiento de valores que nos hagan más responsables y más conscientes del buen uso de nuestra libertad. En esta ocasión, Alborea nos reúne en torno a un tema tan atractivo, tan interesante y estimulante como el que vamos a tener la suerte de escuchar: liderazgo integrador. Gracias a la presencia de una experta de excepción en el tema como es Esther Jiménez López, a quien tengo el placer de presentar. Bienvenida, Esther. Con una sólida formación académica y una carrera profesional consolidada, Esther Jiménez se destaca como una líder en el ámbito del liderazgo integrador. Resumiendo su amplio currículum, les diré que Esther es vicerrectora de la Universidad Internacional de Cataluña y lecturer, que es como se conoce al profesor en el Reino Unido, está bien, lecturer del Departamento de Dirección de Personas en las organizaciones del IS Business School. Es doctora en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra, cuenta con un MBA y se licenció en Derecho y en Ciencias del Trabajo en la Universidad Oberta de Cataluña, donde su compromiso con la excelencia académica fue evidente desde el principio. De ahí que haya dedicado gran parte de su trayectoria profesional en diversas instituciones educativas, bien como directora general o bien como miembro de consejos de administración. También ha realizado consultoría sobre conciliación e igualdad en grandes empresas de España y de Latinoamérica, en diferentes sectores: industria, comunicación, finanzas, educación. Actualmente es miembro de distintas juntas académicas de instituciones tanto públicas como privadas. En el ámbito de la empresa, sus áreas de experiencia son la dirección estratégica, la dirección de personas, las finanzas estructurales y operativas y la comunicación. También en el ámbito académico se ha especializado en la motivación, el desarrollo de competencias directivas y la conciliación de trabajo y familia y sobre todo el liderazgo femenino. Líder y partner en proyectos europeos, es autora y coautora de libros, capítulos de libros, notas técnicas y artículos de opinión. En este ámbito, pues tenemos esta tarde aquí, gracias a nuestra amiga Lidia de la librería El Maestro, pues este libro que lleva por título De la mano de las mejores, claves para un liderazgo sinérgico. Y bueno, pues en él nos presenta a través de las historias generosas de 15 mujeres directivas de distintos ámbitos, cómo el talento femenino, que no está reñido ni compite con el masculino, puede ser una guía para las mujeres líderes de nuestro siglo. Una guía que nos ayudará a encontrar nuestro propósito y afrontar ese camino con optimismo y esperanza, con inteligencia y sensibilidad, con voluntad, trabajo y sabiduría. Os animo, si no lo habéis adquirido ya, que lo adquiráis y así nos lo podemos llevar firmado hoy por ella. Pues bien, la profesionalidad de Esther no solo se refleja en su currículum, sino que en cada interacción y decisión que ha tomado a lo largo de su carrera nos deja claro que es así. Su currículum, sino que en cada interacción y decisión que ha tomado a lo largo de su carrera, pues se ve claro que es así. Más allá de sus logros académicos y profesionales, es en su calidad humana lo que la distingue, su capacidad para escuchar, comprender y motivar a quienes le rodean,
crea un ambiente donde el liderazgo se convierte en un acto de servicio y crecimiento conjunto. Su facilidad para conectar con las personas, entender sus necesidades y fomentar un entorno de colaboración ha sido un factor clave en su éxito como líder. No se trata solo de títulos y logros, sino de esa capacidad de influir positivamente en las personas que te rodean. Esta tarde Esther nos va a guiar a través de este viaje con su conferencia, donde la integración no es solo una estrategia, sino una filosofía que transforma la manera en que lideramos. Necesitamos líderes que inspiren empatía y comprensión. Por eso estoy segura de que esta conferencia nos desafiará a reflexionar sobre nuestras propias prácticas de liderazgo. En fin, que hoy no solo nos sumergimos en esta temática del liderazgo integrador de la mano de una experta consumada, sino que también tenemos el privilegio de conocerte y conocernos y acercarnos a esa profesionalidad y a esa calidad humana que han dejado huella en tu camino. Por todo eso te recibimos en Albacete con los brazos abiertos para que tu sabiduría y tu experiencia pues, nos guíen hacia un entendimiento más profundo del liderazgo integrador y la enorme importancia en nuestro actual y complejo mundo. Así que con mucho gusto te cedo la palabra y espero que los micrófonos ya no nos den ningún susto más y tú eres ahora la protagonista. Muchas gracias. Luego abajo y ahora ya. Por la presentación y sobre todo por la invitación, que es mi primera vez en Albacete y me han hecho una entrevista en la radio y un locutor, un profesional súper motivado, amante de Albacete, y me ha explicado todas las bondades antes de venir. Entonces ya le he dicho que no me iba a dar mucho tiempo, pero que volvería, porque realmente, por lo menos las personas que conozco merecen una estancia un poco más amplia de la que voy a tener. Pues mil gracias y bueno, empezamos ¿por qué le he llamado liderazgo integrador? Voy a intentar explicarlo, ¿no? Ya sabéis que lo que es un líder, si os preguntara, que me encantaría preguntaros ¿qué es un líder? Seguramente diríais como muchos calificativos, ¿no? Oye, pues si me puedo levantar será fantástico. Mil gracias. Y no se acopla. Así estaré más cerca porque si no me siento como muy lejos de vosotros. Entonces, si os preguntara qué es un líder, no sé si alguno se lanza a ver qué es un líder, ¿qué diríais? El que saca lo mejor de lo que les rodea, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? Ah, interesante. El que consigue que otros hagan lo que tú quieres. ¿Vale? Muy bien. Que es capaz de mandar. Mandar. Muy bien, así con todas las letras, ¿vale? ¿Más? A un propósito que es bueno. Porque mandar también está que los otros le obedezcan. Porque mandar todos mandamos o podemos mandar y otra cosa es que los demás te sigan o te obedezcan, ¿no? Con esa intención. Y además le obedecen. Esto ya es... Vale, esto ya es de nota, ¿no? O sea que ahí van saliendo como muchas connotaciones, porque... Vale. Fijaos que todas estas cosas van a ir saliendo. A mí lo que esta tarde me gustaría como hablar con vosotros es qué hace que una persona realmente se mueva, como tú has dicho, ¿no? Por el interés de otros y a lo mejor no por el suyo propio. Que esto es un poco como una clave, ¿no? Y son personas que tampoco hay tantas, ¿no? Porque luego os contaré, ya veréis que es sintomático, ¿no? Pero vamos a empezar un poco a ver dónde estamos, ¿no? Fijaos que hoy en día todo es global, ¿no? Y lo tenemos al alcance, hasta las pandemias, Pero justo porque estamos en una época donde todo es global, todo es cercano, dentro de lo posible, pues dices, esto afecta
influye, o sea, el liderazgo no solamente influye en un pequeño ámbito, sino que puede incidir en ámbitos muy importantes a nivel global. Lo vemos con las guerras. O sea, en la guerra de Ucrania uno puede decir, oye, pues mira, se están peleando en Rusia y en Ucrania, y a mí, a mí me afecta muchísimo, porque todo afecta en un sentido u otro. Con lo cual, la primera pregunta es, qué importante es que haya buenos o malos líderes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque un buen líder tiene una influencia muy positiva y un mal líder tiene una influencia muy negativa en miles de personas, y cada vez abarca muchísimo más. En este sentido, la otra cosa es el tema de digitalización. Fijaos que ahora estamos también con el tema del liderazgo, con la inteligencia artificial. Dices, ¿es mala la inteligencia artificial? Depende, ¿no? Depende de cómo se usa. O sea, en sí es una cosa que nos puede facilitar, y de hecho facilita mucho. Yo ahora en algunas cosas os tengo que confesar que no utilizo ya Google, utilizo el chat GPT, porque me facilita mucho más las cosas, no tengo que estar clicando. Ya le digo incluso, oye, redúceme tal o búscame tal cosa, y entonces te las busca. Tienes que cuidar a lo mejor las fuentes, porque a veces se equivoca, con lo cual, pero bueno, facilita la vida. Entonces en sí no es una cosa mala, es una cosa que puede ser positiva. Nada es malo, sino es el uso que hacemos de las cosas lo que le da la calidad de bueno o malo. Por otro lado dices, claro, todas estas cosas pasan a una velocidad que es que no nos da tiempo ni de digerir las cosas, ¿no? Y a veces ni de pensarlas, ¿no? Las hacemos, o sea, tenemos como un automatismo, y esto tiene sus riesgos, y lleva a muchas personas, o nos lleva a tomar decisiones a veces equivocadas, simplemente porque no nos hemos parado a pensar qué era lo que más convenía, o a cuántas personas afectaría aquello que voy a hacer. Entonces la velocidad de los cambios es muy importante, también porque a veces hay personas que se pueden quedar por el camino. El otro día en la universidad debatíamos justo, claro, los alumnos, ¿cómo hacemos los exámenes? ¿Cómo impartimos las clases? Pues al final era el debate, ¿no? Y algunos profesores van por detrás vamos por detrás de los alumnos, porque ya ellos vuelan, ¿no? Y entonces, claro, había una que me sorprendió, una profesora que decía, bueno, yo ya esto no es para mí. Claro, que uno diga, esto ya no es para mí, ya dices, bueno, es que la velocidad te puedes quedar por el camino, ¿no? Y dices, si esto no es para ti, pues entonces tienes pocas posibilidades. No sé si os acordáis, los que sois mayores, porque entre otras cosas el currículum es amplio porque yo soy mayor. Ya tengo bastantes años y entonces uno le da tiempo a hacer más cosas, ¿no? Pero dices, ¿os acordáis que habían unas máquinas de escribir? Que todo el mundo teníamos, incluso había eléctricas, ¿no? Máquinas de escribir y tal. Bueno, pues había unas que se llamaban Hispano Olivetti. ¿Qué fue de Hispano Olivetti? Pues cerró. ¿Por qué? Porque no supo adaptarse a lo mejor a los nuevos tiempos, ¿no? Igual que pasa hoy con muchas otras cosas, ¿no? Entonces a nivel humano también la velocidad nos puede impedir seguir en el mundo actual, pero también tomar decisiones erróneas o decisiones que no son correctas. Voy a distinguir en lo que es una decisión correcta de una decisión acertada. Una decisión acertada es aquella que a lo mejor el resultado ha sido positivo, pero los medios no lo han sido. Entonces puede haber conseguido un fin con unos medios muy negativos. Entonces la decisión correcta es aquella que además utiliza los medios adecuados, que es un poco distinta, y eso también tiene sus consecuencias, como veremos. Bueno, entonces todo esto lo que nos causa es incertidumbre, ¿no? Porque vamos y hoy muchos, incluso los alumnos, dices, con la pandemia, con los cambios veloces, con la inestabilidad de las empresas, con la inestabilidad de las familias, pues esto causa a todo el mundo, nos causa una incertidumbre y nos afecta. Nos afecta de modo que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero te va afectando. Entonces, fijaos, el quid de todo esto
que compartimos todo el mundo, todo lo que acabo de decir, todo el mundo lo compartimos, estamos todos en el mismo barco. Lo que cambia es el modo con el que lo afrontamos unas personas u otras. Al final dices, todos estamos en el mismo barco, el cómo afrontemos ese viaje dependerá muchísimas otras cosas, ¿no? Y aquí yo he puesto o algunos líderes que se podían poner, otros muchos, que también os comentaré, ¿no? Si os fijáis, dices, que quizás los de arriba los conocéis, ¿no? Son como súper conocidos. Los de abajo seguramente no los conocéis, ¿no? Pero uno es un director financiero de Zúrich y el otro un presidente de Corea del Sur. Estos dos últimos se suicidaron. Fijaos. ¿Por qué se suicidaron? Porque cometieron alguna corruptela, uno en el mundo financiero, otro, ya sabéis que además los coreanos son unas personas como de mucho, si se equivocan, pues tienen un sentido del deber y de la responsabilidad muy potente, y dices, y son dos personas que han fracasado en un momento determinado, entre comillas, se han equivocado en la vida y lo han resuelto de una manera drástica. Los otros dos de arriba también han fracasado en su vida. A Steve Jobs lo despidieron de la empresa que fundó. No sé, esto seguramente lo sabéis, ¿no? O sea, a Steve Jobs lo despidieron de Apple, y volvió al cabo de 10 años. Hombre, que te despidan de la empresa que fundaste tampoco tiene que ser una cosa muy positiva, ¿no? O Nelson Mandela, que estuvo muchísimos años en prisión. ¿Qué distingue a unas personas que sean capaces de de ir por un camino o por otro? Ya veremos que, pues en el caso de Mandela, tenía algo que le trascendía un poco más, ¿no? O sea, él abanderaba la lucha de un país, ¿no? Steve Jobs era lo contrario. Él lo que le podía es esa pasión, a veces un poco hasta la locura, de sacar productos nuevos y de la innovación y de estar en la... Los otros, pues, hicieron chanchullos, ¿no? En su trabajo, pero tampoco tenían un horizonte más amplio. Y cuando tienes un horizonte más amplio, eres capaz a lo mejor de ver con otra perspectiva. Y te cambia un poco, y también el sentido que uno tiene del éxito, que es un interrogante que también os digo de cara al liderazgo, ¿no? Influye mucho. ¿Qué es el éxito para mí? Porque si para mí el éxito es conseguir mucho dinero, cuando no tenga dinero o no tenga posibilidad de adquirirlo, me voy a frustrar. Voy a ser una persona frustrada, una persona amargada. Si mi éxito se basa en tener retos constantes o en un aprendizaje constante, en el momento que no los tenga, también voy a ser frustrada. Hay gente que está en un trabajo frustrado porque no puede conseguir más dinero, porque no puede aprender, porque no puede desarrollarse, y hay gente que está en el mismo trabajo, que entiende su trabajo con un sentido un poco más de misión, de lo que puede, de lo que aporta y de lo que le aporta ese trabajo. Entonces, eso es mucho más duradero y trascendente, que no te puedes sentir más realizado a través de un trabajo que tiene sentido y propósito, que si no, otro tipo de liderazgo. Pero fijaos, una cosa que es cuánto impacta un líder, un jefe, qué impacto tiene en la motivación incluso de los empleados. Y la investigación lo que demuestra es que lo que más impacta en la motivación es tener un buen jefe, o lo que desmotiva más es tener un mal jefe. Con lo cual ya se ve la importancia que tiene el que tengas un líder de un tipo o de otro tipo, de cara a los trabajadores. Es verdad que luego también el líder puede decir, bueno, también si tuviera unos trabajadores o unos colaboradores mejores, pues también podría hacer más cosas también. Pero realmente lo que más impacta es el liderazgo, ¿no? Es la persona del jefe, ¿no? Entonces ahora os voy a poner, ya sé, si os pregunto la fórmula del talento, ¿qué hace que un líder, qué cualidades debe tener un líder? ¿Qué pensáis? ¿Qué me diríais? Empatía. Empatía, muy bien. Servicio. Servicio.
humildad. O sea, por un lado estamos diciendo lo que son connotaciones que también son más de soft skills, ¿no? No son tanto, pero también necesitas conocimientos, ¿eh? Un líder que no sepa, exacto. O sea, nadie se fía de alguien que no sepa resolver un tema, ¿eh? Si uno tiene un escape de agua, mejor que vaya a un fontanero que entienda y que no se vaya a un enfermero que sabrá mucho de curar otro tipo de cosas, pero dices, oye, este no me voy a fiar, para mí este no va a hacer nada. O sea, los conocimientos son fundamentales, pero efectivamente los conocimientos no son suficientes. Entonces, para la fórmula un poco del talento es, fijaos, tenemos que, por un lado, saber, dices, si no sé, no tengo conocimientos, no consigo nada. También tener unas determinadas competencias que habéis dicho, pues, oye, una persona tiene que tener unas dotes, unas competencias sociales, una empatía, un ponerse en el lugar del otro, unas soft skills que se llama, ¿no? Para que también entienda qué le está pasando a la gente, que pueda resolver sus problemas, que pueda también medir los tiempos, que sepa delegar. O sea, todo esto tenemos que saberlo, pero dices, no es suficiente. Luego también se necesita querer. Si no quiero, oye, ya me pueden decir lo que quieras, ¿eh? Y en el querer también está lo que yo llamo la actitud, ¿no? ¿Qué actitud tengo? ¿Qué me mueve a hacer las cosas? Y luego también es el poder, ¿no? Lo que decías, oye, si yo, oye, quiero, tengo las condiciones adecuadas, pero no estoy en el lugar adecuado, o no puedo brillar, o no tengo capacidad de hacer las cosas, va a ser difícil que las haga. Entonces se tienen que dar un poco como las tres características. En el liderazgo también, si yo quiero hacer cosas necesito un cierto poder, que decías, ¿no? Y el poder a veces, dices, un jefe en principio tiene el poder. Se le ha constituido con unas dotes de poder hacer las cosas y tener un equipo al que mandar, como decíamos antes, ¿no? Dices, esto es importante, tener el poder. Pero es muy distinto tener el poder que tener la autoridad. Que es que los demás te sigan, ¿eh? Uno puede tener el poder y mandar y los otros obedecer porque no les queda más remedio, pero desde luego si yo no estoy suficientemente motivado, lo que voy a dar será la mínima expresión, o sea, daré lo justo para cumplir y nada más, no esperes nada más de mí. Mientras que a una persona a la que considero que tiene los conocimientos adecuados y que además veo que tiene unas intenciones nobles, yo le sigo, porque sé que es capaz de resolver problemas, pero sé que es capaz de no dejarme en la estacada. Y esto, hay cosas que se intuyen, no sé si lo veis, ¿no? Quiere decir que hay gente que dices, bueno, no sé, no me fío mucho, ¿no? ¿Y por qué no te fías? Pues vamos a desentrañar por qué a lo mejor no nos acabamos de fiar de algunas personas. Pues en este cruce de querer saber y poder es donde yo defino que está el talento, ¿no? Entonces, vamos a desgranar cada parte, ¿no? Si dices, oye, en ese entorno en el que estamos, en el que lógicamente cambian mucho las cosas, en el que todo es global, en el que cada vez la digitalización me lleva a tener que estar más al día, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué competencias necesito para ser un buen líder? ¿Solamente con ser bueno, con preocuparme por las personas, es suficiente? No. Necesito algo más. Dices, lógicamente ser bueno es estupendo, es necesario, es imprescindible hoy en día, pero no es suficiente. Yo necesito tener unas competencias que voy a desgranar las que me parecen a mí más interesantes para afrontar los retos que hemos comentado al principio. Y en esas competencias, dices, primero lo que os detallo, fijaos, cada vez más los puestos de trabajo que se están buscando son todos relacionados con la inteligencia artificial. Es verdad que los nuevos puestos que se crean, luego todo el mundo incorporamos y hacemos lo que podemos, pero esto es como un preámbulo, ¿no? Y entonces, en descubrir buenas perspectivas, fijaos, aquí empiezo por tres. Dices,
Un buen líder necesita tener visión estratégica. ¿Y la visión estratégica qué es? Es saber ver oportunidades, saber detectarlas. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Si yo digo, oye, esto ya no es para mí, puedo perder muchísimas oportunidades para mi negocio. Lo que os comentaba de la Hispano Olivetti. No supo ver un poco lo que se venía encima, ni a lo mejor cambiar a otro modelo. Por ejemplo, en visión estratégica, ¿habéis visto la película Figuras ocultas? ¿Sí? Si no la habéis visto, os la recomiendo. Figuras ocultas es una película que está basada en hechos reales, que son las mujeres que eran de color negro, que hacían los cálculos para la NASA, los que hacían que todo lo del espacio, y lo hacían todo a mano, o sea, tenían computadoras en la cabeza, eran brillantes. En un momento determinado aparece en la NASA IBM y monta un ordenador, que en esa época los ordenadores ocupaban todo este espacio, ahora los llevamos en el bolsillo. Pues empiezan a montarlo, los de IBM no sabían cómo funcionaba la máquina, estaban allí con venga de papeles y tal, y la coordinadora de todas las mujeres vio que aquello les quitaba el trabajo, enseguida. Cuando uno ve que peligra su trabajo porque aparece una herramienta nueva, tiene dos posibilidades. Decir, pues, ¿nos quedamos sin trabajo? ¿Esto se acaba? O decir, ¿qué es lo que hizo? Yo voy a aprender cómo funciona esto. Entonces cogió los papeles y tal, y enseguida ella enseñó a los que tenían que poner la máquina en marcha. Y lo que les dijo a todas es que a partir de ahora todas aprenderían a hacer esto, ¿no? Con lo cual, la visión estratégica lo que significa es ver oportunidades. ¿Pero por qué soy capaz de ver oportunidades? Dices, no, es que yo no tengo visión estratégica, no soy un buen estratega. Es verdad que hay gente que nace, y hay gente también que lo que hace es que te hace tener esa cualidad, o estar preparado para esa cualidad. Pues aprender. Una cosa tan difícil y tan fácil, ¿no? Dices, bueno, si yo tengo curiosidad, si yo tengo capacidad de aprendizaje, me va a costar más o menos, pero seguro que voy a estar más en disposición de poder hacer las cosas que otras. La segunda, que me parece súper importante, es la orientación al cliente. Un buen líder que no sepa ver las necesidades de las personas, por ejemplo, ¿por qué Steve Jobs dio en el clavo de desarrollar el iPhone? Ahora no nos acordamos para nada de qué significa el iPhone, ¿no? Pero cuando salió el iPhone, no sé si os acordáis, antes del iPhone el teléfono funcionaba como un teléfono solamente, el ordenador podías acceder a internet, y si querías escuchar música tenían otro aparato. En cambio, en el iPhone lo que fue clave es que en un solo teléfono tenías 3 aplicaciones. Podías utilizarlo como teléfono, podías utilizarlo como internet y podías utilizarlo también para escuchar música. Ya lo utilizamos para no sé cuántas cosas. Claro, dices, esto vio una necesidad, en lugar de que tengas que ir y entrar en 4 cosas, pues das seguro en el clavo. Y así es como, de alguna manera, detectando las necesidades del cliente, tú puedes servir mejor a las personas. He puesto un ejemplo a lo mejor un poco peregrino, ya que he puesto como un liderazgo, pero dices, la orientación al cliente es clave. Otra cosa es, ya veremos cómo atendemos al cliente o no. La tercera competencia que me parece que es importante reseñar es el networking, que es, diría yo, la sociabilidad de toda la vida. ¿Qué es hacer networking? Dices, al final es tener una red de contactos pues, lo suficientemente amplia para que ante cualquier necesidad pues podamos acudir a alguien. Y en la empresa es vital. Fijaos que hay gente que sale, los políticos, cuando dejan la política, que hay pocos, que dejen la política, pero dices, ¿dónde van? A la empresa, a bufetes de abogados. ¿Por qué contratan a un político
un bufete de abogados que no tiene experiencia? Por los contactos, fundamentalmente. Dices, oye, este me va a aportar contactos y tal. Y una empresa que necesita también de sus trabajadores también contactos, porque si no tengo contactos no voy a vender. O sea que, en el fondo, otra cosa es que utilicemos ese networking en el sentido extractivo, que llamo yo. Que solamente me interese tener contactos para pedir cosas. Y que a mí no me pidan, por si acaso, ¿no? Entonces dices, bueno, al final el networking tiene que ser cuidar una red de relaciones en las que todos colaboramos, o en la que el factor es colaborativo. Otra de las cosas que me parecen interesantes es lo que os decía, la capacidad de aprendizaje y la adaptación. Si no nos adaptamos hoy en día es difícil. La adaptación a mí me gusta decir, porque no sé si os ha pasado, pero ¿qué es lo que da a una persona capacidad para adaptarse? Porque hay personas que se adaptan y otras no. ¿Y qué da la flexibilidad? ¿Qué capacidad pensáis? Lo digo porque si no lo sabemos es difícil que lo podamos conseguir, ¿eh? Digo, ¿cómo hago yo para adaptarme a las cosas o para ser como más flexible ante los cambios? Viendo matices y además, fijaos, tiene mucho que ver también con la capacidad de aprender. Primero, de conocernos, saber nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, y luego aprender. En la medida en que uno aprende, es más fácil que me adapte a otra situación. Si yo no aprendo o no tengo una cierta curiosidad por aprender cosas nuevas y por estar al día de las cosas, va a ser muy difícil que me pueda adaptar. El ejemplo que os he dicho antes de esta profesora, que por otro lado es brillante, lo dijo yo creo más porque estamos en diciembre y ya es final de trimestre, ¿no? Pero dices, si esta profesora dice, si ya digo, oye, y esto no va conmigo, lo que estoy diciendo es, yo ya no quiero ponerme a aprender más esto. Porque necesito un tiempo y un aprendizaje, con lo cual la capacidad de adaptación es una capacidad también de autoconocernos y también de aprender. Y luego, la ambición tiene una connotación peyorativa, pero fijaos que sin ambición, sin retos, es imposible que uno consiga nada. Necesitamos tener retos para plantearnos metas, y la ambición al final yo la concibo como plantearse metas altas, ¿no? Intentar llegar a más, querer hacer más. Uno tampoco puede seguir a un líder que no se plantea que es un líder pequeñito. No sé si habéis tenido a lo mejor algún jefe que dices, oye, no, mira, oye, con estos objetivos ya está, ¿no? ¿Para qué nos vamos a complicar más la vida? Nosotros vamos a esto, tal. Hay jefes que son así, ¿eh? Y dices, uno puede seguir a este jefe y dices, vamos mal, no sé. A lo mejor tendremos que hacer algo más. Entonces, el plantearse metas altas, el tener esa ilusión, siempre que sea realista y que sepamos dónde vamos, esto motiva y hace que también la gente vibre en intentar conseguir algo por la que merece la pena luchar. También tiene que ser algo por la que merece la pena luchar. Pero las ambiciones son buenas, son sanas. Y también a pequeña escala, los retos son importantes, ¿no? Y luego tener esa iniciativa, ¿no?, de mejorar las cosas. También esa ambición por llegar a más se consigue con cosas muy pequeñas. A veces teniendo iniciativa en cambiar pequeñas cosas a nuestro alrededor. Si no tenemos esa iniciativa por cambiar cosas, también nunca conseguiremos llegar a metas más altas, ¿no? Entonces, esto, en descubrir nuevas perspectivas de cara a lo que es un líder a pequeño o mayor escala, considero que es importante, ¿no? De cara a las personas, ¿qué competencias tendría un líder que desarrollar? Pues fijaos, yo aquí os pongo en principio delegación. Un líder que no hace participar a los demás de los proyectos, también, por ejemplo, en la familia, dices, bueno, yo es que ya estoy jubilado, ya estoy fundamentalmente en casa, tampoco tengo, no, es que la delegación es fundamental. A través de la delegación, yo no concibo la delegación como un mandar, te mando a hacer esto, sino como un desarrollar a la persona. En la medida en que yo soy capaz de darle
una responsabilidad, un trabajo, siempre que le acompañe a través del coaching, porque estoy acompañando a esa persona, lo que hago es hacerla crecer. Si yo no delego las cosas y las hago yo porque lo hago más rápido, ahora no me voy a entretener a explicarle a porque fíjate tú, con el trabajo que tengo, Entonces, si yo no hago eso, lo que estoy haciendo es impedir que aquella persona crezca, porque no le doy la posibilidad de que aprenda cosas nuevas, aunque se equivoque, aunque me cueste a mí mucho más tiempo. Y en la delegación, efectivamente, lo que hay que contar es con lo que es la otra persona. Hay personas que enseguida te cogen de qué va. Yo tengo un sobrino que es con el que estoy más orgullosa, porque es el que me dice: tía, tiene 7 años, eres la persona que conozco, imaginaos cuántas personas conoce con 7 años, que sabes más del mundo, simplemente porque le respondo a las preguntas, que los otros lo dejan por tal, ¿no? Entonces dices, bueno, al final dices, es verdad que hay que ver y sacar como la curiosidad y decir, oye, delegar es dar esas posibilidades. Y te pierdes tiempo, sí, pero luego lo recuperas. Lo recuperas porque hay gente como este sobrino, os lo decía, porque enseguida capta las cosas. Y tengo otro, pues que no. Que tiene un año más y le cuesta. Es un crack del fútbol. Pues bueno, cada uno tiene sus habilidades. Entonces dices, en la delegación tenemos que, un buen líder tiene que tener la capacidad de decir, oye, me tengo que poner al nivel de la persona que tengo delante y saber cuáles son sus cualidades. Y unas les tendré que dedicar mucho más tiempo y hacerlo de una determinada manera, y con otras, pues a lo mejor tengo que dedicar mucho menos tiempo, enseguida tiran. Al contrario, tengo que darles más madera porque acaban enseguida, ¿vale? Y luego saber trabajar en equipo, que no es lo mismo. Recuerdo que tenía una persona con la que trabajé que siempre decía, bueno, es que oye, a ver, yo soy el jefe y los otros hacen lo que yo digo. Y digo, bueno, a lo mejor podemos consultar alguna cosa más, ¿no? Con alguien más. No. Si yo tengo esta responsabilidad, pues hay gente que la responsabilidad y el mando ya lo consideran como todo. Dices, no, oye, hay que trabajar en equipo. ¿Tiene dificultades trabajar en equipo? Pues si le preguntáis a mis alumnos, siempre dicen, Esther, no hagas trabajo en equipo, por favor. No les gusta. ¿Por qué? Porque dice, es que los que trabajan te dicen, no quiero trabajar en equipo, porque es que yo trabajo y esta no hace nada, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo hacemos para efectivamente que esto se da en el trabajo en equipo? Pero eso no es trabajo en equipo. Hay que ver cómo implicamos a todas las personas. Pero hemos de saber trabajar en equipo, implicar a todos y contar también con todo el mundo. Y por último, 2 factores también que me parecen interesantes de cara también a las personas y a nosotros mismos, que es gestionar bien el tiempo. Yo no sé con vosotros, pero me parece que junto con el gimnasio, el segundo propósito más difundido en Año Nuevo es gestionar bien el tiempo. Uno lo que quiere es saber gestionar mejor su tiempo y hacer propósito de ir a un gimnasio. Dices, pero otra de las cosas que considero clave es el optimismo. Fijaos que el optimismo igual no es un optimismo irrealista. Durante la pandemia, fijaos, ¿sabéis quién es Luis Rojas Marcos? Que es un psiquiatra que estaba, además, era el jefe en Nueva York cuando las Torres Gemelas. Esta persona lo que decía, le preguntaron, oiga, ¿qué es la clave? Porque fue un desastre, ¿no? ¿Cuál es la clave para que consideraría más importante de cara a afrontar la pandemia, de cara a afrontar una adversidad tan grande como la de las Torres Gemelas? Y dijo el optimismo. Las personas que tienen ese optimismo, que ven el vaso medio lleno, son las personas que salen adelante. Y las personas que no son optimistas tiran la toalla. Y entonces tienes todo perdido, por decirlo de alguna manera. Con lo cual el optimismo se puede también, es una mirada, al final es un enfoque, la manera de ver
cómo miramos nosotros las cosas. Y es importante trabajarlo para mirarlos en positivo. Y ahora lo que considero más importante, porque dices, vale, tenemos las competencias, bueno, tenemos las competencias, he dicho que tenemos las competencias, pero desarrollar estas competencias no es nada fácil, porque yo me lo imagino como por ejemplo, un deportista. Rafa Nadal ha tenido venga de adversidades y dices, cuando quieres cambiar, incluso cuando tienes la rodilla mal y tienes que trabajar más la otra rodilla, pues no es tan fácil hacerlo, requiere muchísimo esfuerzo, con lo cual para conseguir cualquiera de las competencias que he dicho, lo que uno tiene que hacer es trabajarlo mucho y dale que te pego hasta conseguirlo, con lo cual no es nada fácil. Pero vamos a hablar de una cosa que es más importante, que son los motivos, la actitud y el motivo que tienen los directivos a la hora de tomar decisiones. Y no los directivos, sino nosotros. Para poder ser buenos líderes, ¿qué actitud tenemos nosotros? ¿Qué nos mueve cuando decidimos una cosa? Y ahí os diría que nos movemos por estas tres clases de motivos. Y podemos movernos por los tres simultáneamente. El problema es cuando uno pesa mucho más que los otros. Y en esto solamente el que puede pesar más que los otros es lo que se llama motivos trascendentes o prosociales. Fijaos, en todo el mundo nos movemos por un tipo de motivos extrínsecos. A todos, cuando vamos a trabajar, lo que nos gusta es que nos paguen. Bueno, se supone que todos necesitamos que nos paguen y además es bueno que lo exijamos, ¿no? También lo que es bueno es que tengamos o que nos den un cierto reconocimiento. Si nadie nos reconoce nunca, tampoco es sano. O sea que el moverse por motivos, el hacer las cosas por conseguir más dinero, más reputación, no es algo negativo en sí. También es bueno moverse por motivos intrínsecos, que es aprendizaje, reto, lo que decíamos. Una persona que no aprende, que no tiene retos, va a ser difícil que pueda llegar a más, ¿no? Pero si solamente nos movemos por motivos extrínsecos e intrínsecos, eso es cuando se producen los malos liderazgos. Si hacemos referencia a otra película que se basa también en hechos reales, que está basada en la caída de Lehman Brothers. Sabéis que Lehman Brothers fue un banco muy potente en Estados Unidos, cuya caída también fue como el punto neurálgico de toda la crisis que tuvimos en el año 2007. Parece mentira, pero dices, oye, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y dices, oye, ¿por qué se cayó esa empresa? ¿Y cómo actuaban? Pues varias películas recogen el momento y cómo actuaban esos directivos. Entonces, fijaos, en ese momento los directivos de esa empresa cobraban cada uno millones anuales, porque iban con bonos, tanto que en la película se refleja que algunos de ellos venían a trabajar en helicóptero, vivían en la misma ciudad, iban a trabajar con helicóptero, el helicóptero se posaba en la empresa o tenían el perro enfermo y se gastaban 3.000 euros mensuales para curar al perro, ¿no? Por ejemplo. Claro, ese tipo de personas, la empresa iba mal. Tienen mucho en juego, porque tengo hipoteca, tengo unos gastos de helicóptero, tengo tal, y entonces, ¿qué solución tengo ante algo que va mal? ¿O cómo lo solucionaron ellos? Pues maquillando las cuentas. Porque si los números de las cuentas salen rojos, no tendré accionistas que pongan capital para sacar más a flote la empresa. Ya sabéis que si la empresa va mal, nadie invierte. Al contrario, todo el mundo vende y con lo cual tengo más pérdidas. Entonces, no me conviene, ellos decían, no me conviene que se sepa que la empresa va mal. Y para que no me convenga, para que no se sepa, lo que hago es, en lugar de números rojos, pues hacer los números negros, que ahora acabamos de pasar ¿no? Los números negros, todas las campañas estas de descuentos, ¿no? Y dices, vale, ¿esto es correcto? Uno puede decir, ¿es correcto?
es que el último día, que ya se hundía la empresa, la reunión que sale en la película de todo es textual. El presidente de la compañía diciéndole a las demás personas, porque algunos se fueron de la compañía porque sabían que estaban engañando a otras personas. Pero estos lo que dijeron es, oye, si antes de las 8 de la mañana que se abre la bolsa sois capaces de vender 1 millón de acciones, os pago a cada uno más de $1 millón. La empresa estaba en la ruina. Y si además sois todo el equipo, pues os pago $1 millón más. Y todas esas personas sabían que estaban yendo a vender y que los que pusieran esas acciones se iban a arruinar. Dices, ¿cómo una persona llega a eso? Pues llega a eso por su propio interés. Porque ahí lo que contaba solamente es lo que yo iba a ganar en ese momento y que no perdiera. Lo que le pasaba a las otras personas me da lo mismo. Con las preferentes en España pasaba lo mismo. Una preferente, ya sabéis que no es buena ni mala, ¿no? O sea, un producto bancario no es ni bueno ni malo. Si a ti te lo explican, y te lo explican bien, y sabes los riesgos que tienes, pues puedes cogerlo o no cogerlo. Si lo coges, allá tú. El problema con las preferentes es que como se habían propuesto llegar a unos objetivos muy altos, a los ancianitos que venían a las entidades bancarias no les explicaban los riesgos. Porque si a una persona mayor le dices, oye, es que si pones el dinero en el banco, con esto sacarás más porcentaje, pero no podrás retirarlo. Claro, una persona mayor dice, oye, no, que yo se lo querré dejar a lo mejor a mis de herencia, ¿no? A mis nietos o a mis hijos o a lo que quiera, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás engañando, dices, bueno, pero es que yo no tengo más remedio. Bueno, a veces en la vida se nos presentan muchas cosas así. Entonces, cuando no miramos el impacto que tienen nuestras acciones en los demás, solamente nuestro propio beneficio, al final nos vamos cerrando un poco para ver algo más que no sea lo que yo puedo sacar de eso. Porque la primera vez, a lo mejor, ¿cómo llega un directivo a hacer esas cosas? Pues la primera vez le ha salido bien, maquillar las cuentas, oye, la corrupción, dices, oye, pues mira, no se ha enterado nadie. Yo me voy embolsando las cosas, no se ha enterado nadie, pero luego la siguiente vez ya te parece que esto es más fácil y que nadie se va a enterar. Entonces tú vas, ya es que ni ves las cosas, ¿eh? Y eso es importante, ¿no? Con lo cual, un mal líder se mueve principalmente por motivos extrínsecos, por dinero, por su propio beneficio y además solamente por su propia satisfacción. Y no le importa los demás. Entonces, hay un círculo que es lo que os decía, cuando uno no ve, vas consiguiendo un aprendizaje como negativo, ¿no? Que es lo que llamamos, dices, aprendo que haciendo las cosas mal voy a tener éxito, porque voy a conseguir muchísimas más cosas. Y ese aprendizaje me lleva a repetirlo muchísimas veces, en contra de un aprendizaje positivo que es el ver a los demás. Y eso me va cegando para ver otras realidades. A las personas ya, hay gente en las empresas que a las personas ya ni las ve. Toma las decisiones por objetivos, por dinero. Lo que les pasa a las personas le da lo mismo. No existen para ellos. Y aquí también os diría que nos hemos ido, fijaos que a lo mejor nuestra generación, la que estamos aquí mayoritariamente, es una generación que hemos vivido un poco por el deber. Es lo que se tiene que hacer, se hace. Cueste lo que cueste. Con lo cual, oye, lo que es la razón y el corazón me importan un poco. Lo que cuenta aquí es la voluntad. Yo aquí me sacrifico. Otra cosa es que nos hemos ido al otro extremo. Hoy en día es el sentimentalismo. Lo que cuentan son, oye, lo que siento, mis emociones, la cabeza, y entonces también con el sentimentalismo lo que me pasa es que tampoco tengo voluntad y cada vez estoy más hundido un poco en la miseria, porque tampoco soy capaz de hacer grandes cosas. Al final tendríamos que volver o tender a lo que llamamos un corazón inteligente, ¿no? En el que cabeza, corazón, ¿no? y razón esté un poco todo en sintonía, ¿no? Que pueda llevar
a un cierto equilibrio. Es bueno los sentimientos, es buena la voluntad, pero es necesario poner también la cabeza. Y las tres cosas tengo que combinarlas. No puedo dar un peso mayor a una que a otra, porque acaba pasándome factura. Eso no es tan es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero tendríamos que ir un poco hacia aquí. ¿Cómo se va hacia aquí? Pues yo os he puesto aquí como tres clases de inteligencia, ¿eh? Se habla mucho de la inteligencia ejecutiva. La inteligencia ejecutiva es la que me permite hacer cosas, ejecutar cosas, lo que decíamos, ser capaces de hacer cosas y ganar para los demás. También la inteligencia emocional, la habréis oído ahora, la inteligencia emocional es fundamental y además es fundamental. Tenemos que tener esa empatía, ese ponernos en la situación del otro, el estar cerca de las personas, el comprenderlas, el saber cuáles son sus intereses, sus motivaciones, lo que les mueve, también la inteligencia que tiene cada uno, lo que puede dar o no puede dar. Si tenemos que delegar es importante saber qué podemos dar o qué puede dar cada uno. Pero hay una inteligencia que yo llamo evaluativa, que es clave a la hora del liderazgo. ¿A qué llamo inteligencia evaluativa? Pues fijaos, este es el moverse, ante distintas alternativas siempre tenemos muchas alternativas, pero si os fijáis casi siempre, cuando tomamos la decisión ya pensamos en una. Tenemos que hacer esto. Y dices, bueno, ¿solamente podemos hacer esto? Hace unos pocos años, la SEAT tuvo que hacer un ERE que ha hecho muchos en su vida. Como los fabricantes de coches a veces han tenido que pasar por momentos muy difíciles, como otros tipos de empresa, ¿no? Pero en los EREs ya sabéis que la empresa pone un listado de las personas que van a ir al ERE. Si vas al ERE, pues estás un tiempo fuera de la empresa. Entonces los trabajadores en ese momento lo que dijeron es que ellos estaban dispuestos a que no fueran a disminuirse el sueldo, todos, para que ninguno se fuera al ERE. ¿Había una única manera de hacer las cosas? No. Nunca hay una única manera de hacer las cosas. Entonces, la inteligencia evaluativa al final es pensar entre... primero es evaluar, valorar y escoger de entre todas las alternativas posibles la que tenga un mayor impacto positivo en los demás. Nunca hay una decisión que a lo mejor no impacte en alguien negativamente, pero sí que hay siempre una decisión en la que haya menos personas que estén afectadas negativamente. Y eso siempre es lo que tendríamos como que escoger, ¿no? Una motivación, no movernos simplemente por el instinto, lo que nos parece, sino lo que decíamos, esa capacidad de pensar, de razonar, de elegir la alternativa que sea la que más favorezca a todo el mundo. Y esto a veces cuesta mucho, porque lo que os decía, dices, oye, si tengo números rojos y a lo mejor nos vamos a hundir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ver, ¿no? Eso es muy difícil, tomar decisiones tan drásticas cuando a lo mejor no hay salidas y cuando van a haber personas perjudicadas, es muy complejo. Pero sí que es factible y es posible. Hay mucha gente que sí que cuenta con las personas, que les pide la opinión, que valora distintas alternativas, que mira por el bien de los demás, aunque suponga un sacrificio para uno mismo. La gente también se sacrifica por conseguir mucho dinero. Al final dices, nada sale gratis. Incluso cuando uno se mueve por su propio interés, también se sacrifica. Entonces no es lo mismo sacrificarte por tu propio interés, que tiene pues los días contados, aunque te puedan ir saliendo bien las cosas, a ver el impacto que puedes causar con todos los demás, ¿no? Fijaos que hace unos años nos pidieron hacer un artículo sobre por qué hay tantos malos líderes. Digo, pues vaya broma, ¿no? Bueno, quiero decir que era un reto, digo, no hace falta escribir un artículo, digo, terminamos muy pronto. O sea, le dimos un poco más a la cabeza, ¿no? Para demostrar por qué había tantos malos líderes. Pero al final es que hay cosas a veces como que
que se contagian, para bien o para mal. Cuando un líder se mueve por egoísmo, por dinero, normalmente lo que hace es generar a su alrededor también que los otros se muevan por dinero. Y entonces lo que hace es retribuir, o cuanto más consigas, más te pago. Y además no me importa cómo lo consigas. Tú consigue todo lo que puedas y yo te pago más. Y entonces estás también formando líderes que lo que se mueven es por dinero. Mientras que si lo que prima también es, oye, cuánto vas a conseguir y cuanto más consigas mejor, pero cuántas personas también, qué impacto positivo tienes y cómo lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer a costa de cualquier cosa. Entonces ahí está la definición o la diferencia entre un buen y un mal líder. ¿Se entiende, no? Entonces, al final, como habéis dicho, dices, es verdad que el poder es importante, pero al final la confianza, que es un factor clave en el liderazgo, se gana y se nota cuando uno confía en una persona, cuando sabes que esa persona no te va a fallar, cuando sabes que esa persona te va a tener en cuenta y que no va a decidir solamente pensando en su propio beneficio. Entonces, y eso se detecta. Hay como un sexto sentido que tú sabes, uy, es que no me fío. Hay algo que no me fío de esta persona. Con el tiempo también puedes ir viendo que a través de sus acciones, cómo va decidiendo. Si uno trata mal a los clientes, si uno trata mal a los demás, en algún momento tratará mal también a sus propios colaboradores. Esto es evidente, ¿no? Y la confianza, cuando se rompe, es muy difícil de restablecerse. Súper difícil. Porque ya tienes ese prejuicio de alguien que te ha fallado. Por eso se sigue a las personas que, y esto se ve en las películas, por ejemplo en la guerra, ¿a quién sigues? Te van a matar, pues dices, oye, al que va por delante, no sigues al que te dice, venga, ir, ¿no? Todos a la muerte, ¿no? Sino dices, oye, esa persona que va delante, que sabe de lo que va, que tiene esa valentía de decir, oye, pues estoy contigo, yo me pongo el primero, que ayuda a los demás, que bueno, que en las decisiones importantes pues se las juega, que no deja a nadie de lado, y eso a veces es difícil, y que también toma la decisión adecuada, porque también reprende y recrimina a las personas que lo hacen mal. O sea, el buen líder no es, mira, aquí todos somos colegas y no pasa nada, y si tú no trabajas y si fastidias a otro, pues bueno, oye, da lo mismo, no. Porque eso también es un mal uso del poder. El poder también hay que saber usarlo, ¿no? Y hay que saber usarlo para también enseñar a las personas que eso no se hace, y a veces también tienes consecuencias, ¿no? También explicar, advertir, y tiene consecuencias. No hacerlo para los demás también es un mal líder, porque es injusto con el resto del equipo. Y con la propia persona, porque le estás diciendo que pase lo que pase, aunque lo haga mal, no pasa nada. Eso también es una injusticia para la propia persona, y a veces es una cobardía no afrontar esas conversaciones con las personas del equipo. Por eso un líder es una persona que es íntegra, ¿no? Un buen líder. Y el título de liderazgo integrador viene de esta precisamente inteligencia evaluativa, ¿no? El que una persona, un líder que integra, es una persona que tiene en cuenta a los demás y las integra en torno a un objetivo que es bueno y por el que vale la pena luchar. Y además es capaz de convencerles. Y además es capaz de ir delante de ellos y afrontar todos los retos que van en el camino, pues con esa decisión y determinación. Bueno, podía extenderme más, pero me parece que me ha agotado un poco la hora, ¿no? Preferiría abrir un poco el debate, porque si no os dormiréis. Estamos ya a punto de las 8. Una persona, me pregunta una persona que tiene poder, ¿qué le aconsejo para que tenga liderazgo?
pues un poco lo que te digo, ¿no? Que tenga en cuenta a los demás. Primero que tenga capacidad de... que tenga los conocimientos. Hay personas que no tienen conocimientos adecuados. Y hay personas que a veces no están en su sitio. O sea, una persona... Hay personas que tienen poder, pero dices, las ponen en un sitio, pero no es lo suyo. No todo el mundo tiene que estar en determinados sitios, ¿no? Pero lo que yo diría es que sobre todo que hable, que sea responsable, que hable, que vaya por delante y que tenga también todas esas cualidades que he dicho, ¿no? Un poco de visión estratégica. Tampoco, si tienes poder, si mandas es mal asunto. Si tienes que mandar, es mal asunto. Un buen líder no manda, aunque tenga el poder, en principio. Y en cambio un buen líder no manda, pero le obedece. Sí. Acaba de comentar la importancia de la confianza, pero podemos encontrarnos situaciones, probablemente por algún conflicto, en que esa confianza se puede perder, se puede romper. ¿Cómo se puede recuperar la confianza? ¿Hay posibilidad o es un proceso ya que cuando se rompe esa confianza, cuando hay un proceso conflictivo, es imposible volver a recuperar el estado anterior? Esto es una buena pregunta, ¿eh? Y es difícil, pero si te digo, cuando se rompe la confianza efectivamente es muy difícil, porque a todos nos ha pasado que dices, oye, ya tienes un cierto recelo y es muy difícil quitártelo de encima, porque al final dices, si pierdo la confianza es porque de algún modo me han hecho daño. Cuando alguien te hace daño, pues te ha hecho daño. ¿Y cómo se puede quitar? Yo te diría, es de las cosas más difíciles. Primero, si uno es el que ha fallado, lo primero que tiene que hacer es reconocer que me he equivocado y que he hecho un daño. Y si reconozco que me he equivocado y he hecho un daño, lo que tengo que hacer es pedir perdón. Tal cual. Tener la humildad suficiente para pedir perdón. Esto es muy difícil, a veces, porque cuesta. Y uno siempre tiene 1000 razones, y seguramente justificadas, como para justificarte y minimizar quizás el daño. Pero yo te diría, primero es reconocerlo, luego pedir perdón, y lo tercero es dar tiempo y también mostrar que estamos en disposición de cambiar. Porque si pedimos perdón y seguimos haciendo lo mismo, es muy difícil restablecer la confianza. Entonces, claro, tengo que dar pasos y me va a costar para hacer todo lo posible para, diría yo, restaurar. Es como cuando uno tiene una deuda, ¿no? Pues tengo que restaurar esa deuda con acciones. No sé si te he contestado, pero tiene mucho que ver con el perdón y es una cosa muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, no es imposible. Yo creo que al final, además, cuando hacemos esto, también quien más gana somos nosotros mismos. O sea, los que más ganamos somos nosotros. La otra persona ya queda en sus manos, no está en las nuestras, no restablecer la confianza. Pero siempre yo creo que si uno actúa con buena intención, llega un momento en el que se puede ver, ¿no? La realidad, ¿no? Las cosas. No sé si hay más. Sí. Yo antes oigo hablar de antilíder. ¿Yo es que soy un antilíder o esta persona es un antilíder? ¿Cómo podemos ver el perfil de un antilíder? ¿Es el de aquella que se opone sistemáticamente? ¿Es una persona frustrada, a lo mejor, que hubiera querido ser líder y no lo es? ¿Qué hay sobre lo del antilíder? Yo creo que a mí me parece que es más que a veces, o sea, el liderazgo se entiende de muchísimas maneras. Todo el mundo habla de liderazgo, pero a veces es verdad que el liderazgo se une mucho a poder. La gente piensa en un líder con poder y entonces piensa que eso no es lo que quiere. Quizás por eso también dicen que son antilíderes, en el sentido de que no quieren ese poder. Que no se fían. Exactamente. Poder excesivo, quizás.
Exacto, sobre todo del abuso del poder. Antes decíamos, a veces puede ser un no uso del poder, pero un abuso del poder. Y oye frecuentemente, por ejemplo, a todos estos líderes mundiales que declaran la guerra a otros, en el periódico, cuando escriben, ¿cómo los denominan? Líderes. Los líderes del G7, los líderes de tal, y dices, ¿estos son líderes? O sea, realmente el auténtico liderazgo es el liderazgo virtuoso. Un líder es una persona a la que la sigues, como decíais al principio, porque realmente es una persona con cualidades. En cambio, hoy se llama líder incluso a los dictadores. Con lo cual, es verdad que como estamos en un mundo que la mayoría de la gente lo que quiere es, yo no quiero esos líderes, pero porque lo asocian al poder, es lo que me parece a mí, ¿eh? No porque no quieran. O sea, ser un buen líder yo creo que es una cosa muy atractiva y ojalá tuviéramos muchísimos más buenos líderes. Otra cosa, porque también hay esta confusión en la sociedad. Hoy en día, si os fijáis en nuestra sociedad, incluso los jóvenes, hay desilusión, porque no hay nadie que veas que dices, esta persona va a luchar por mí y además va a hacer algo mejor por la sociedad. Al contrario, ¿no? Hay confusión y lo que se ve es que todo el mundo va a su bola, a su propio interés. Entonces, en eso dices, pues yo no quiero. Lo que pasa es que tendríamos que empezar por llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Esta persona es un dictador, este es un autócrata, este tal, y no llamemos líder a todos, porque entonces nos confundimos todos. Sí. ¿Se puede ser líder sin querer ser líder porque otros te propongan? ¿Es preciso que la persona que ejerza el liderazgo desarrolle ese deseo de ambición? Yo diría que al líder se le reconoce. O sea, un líder no se propone serlo. Le reconocen los demás el liderazgo. Y hay líderes que no tienen poder. Todos tenemos a lo mejor compañeros de trabajo, oye, que son líderes. Porque es que son compañeros de trabajo y dices, esta persona es la que va adelante, da el callo, tal, no hace falta tener poder. O sea, el liderazgo yo creo que es más bien un reconocimiento de los demás hacia una persona que realmente ves que empuja a las personas hacia bien, ¿no? Las hace crecer, las hace desarrollar, pero no se lo propone normalmente. Normalmente cuando una persona se propone ese liderazgo es porque lo que quiere es un cierto poder, ¿no? Un cierto mando. Bueno, no sé si nos quedamos ya... Nos hemos quedado cortas de tiempo y cortos en lo que os decía al principio de lo que íbamos a disfrutar de la charla. Se nos ha pasado volando, estamos entusiasmados y seguiríamos aquí hablando y escuchándote porque es un gusto, Esther. Muchísimas gracias. Yo quería aportar ya también como un poco de broche o de cierre, que yo creo que el liderazgo no tiene nada que ver con el puesto que ocupemos en cada momento que nos toque en nuestra vida, y sí que tiene que ver más con la autenticidad y que seamos auténticos con todas las claves que nos has dado en el lugar y en el momento en que nos toque, y aprender y seguir tus consejos y tu libro, que si alguien quiere llevárselo firmado es la oportunidad. Y bueno, que muchísimas gracias y que se ha hecho muy corto. Un gusto estar con vosotros, gracias por la atención y por las preguntas. Gracias. Que vuelvas pronto por Albacete.